Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Buenos días, mis queridos amigos, todos los que están escuchando en esta mañana este importante y maravilloso programa que nos orienta a través de la palabra bíblica profética del Señor, y sin duda alguna que siempre estamos teniendo temas importantísimos para poder orientarle y poder referirle a usted la mejor forma de poder entender los últimos acontecimientos que están pasando en nuestro mundo, ¿no? Así, mi nombre es Carlos Olivares y estamos para servirles y poder entender un poco mejor la palabra del Señor. Quisiera en esta mañana poder reflexionar brevemente con ustedes uno de los salmos más maravillosos de mi punto de vista, más enigmático y más mal comprendido en la historia, que es el Salmo número 51. El Salmo 51 es un salmo maravilloso y yo quisiera en esta mañana brevemente poder mirarlo en su contexto, pero antes de poder estudiar la palabra de Dios vamos a hacer una pequeña oración y vamos luego a comenzar. ¿Les parece bien? Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine este estudio para comprender las grandes verdades de tu palabra y que puedas orientar a aquellos que nos escuchan. Por Jesús, amén. Bueno, como habíamos mencionado, el Salmo 51 está escrito en un contexto. Y el contexto es que el rey David, quien escribió este salmo, ¿verdad? Y toda la crítica textual, historicista, así lo corrobora. David era en ese tiempo rey de Israel, había prosperado militarmente, económicamente y en todos los sentidos era amado, querido por el pueblo. Pero David cometió un error. Dejó de estar activo, de ir al frente de la guerra, de las batallas, y decidió un día quedarse en su palacio. Y como bien dice el refrán, a veces cuando la mente está desocupada, uno comienza a albergar ideas, digamos, que no están acorde con los principios del cielo. Entonces David un día, estando en su palacio, ¿verdad?, ociosamente, lo podemos decir, miró por el balcón de su palacio a una casa, digamos, vecina, y se dio cuenta que había una mujer que se estaba bañando desnuda. Pero finalmente no le bastó solamente con mirar, sino que también quiso a esta mujer tenerla. Y entonces la Biblia dice que finalmente él cometió el acto del adulterio. Pero no conforme con esto, y para poder acallar su conciencia y acallar la voz del Espíritu Santo, entonces él no halló mejor cosa que poder planificar o un plan, podemos decir. Y este plan era que aquella mujer no era soltera, era casada con Urías, digamos, el Eteo, que era un hombre muy valiente. Y en resumidas cuentas, David a su general le dijo que cuando fueran a la batalla, él lo pudiera dejar, digamos, solo para que él muriera. Y uno puede mencionar que era tan grave esto que él estaba haciendo, aunque él no lo iba o no lo asesinó directamente, no fue el autor material de este asesinato, pero sí el autor intelectual. Y si usted hoy día mira la justicia moderna, hoy día al que se le da el peso mayor de la ley cae no sobre el que es el autor material, curiosamente, sino el que es el autor intelectual. Y sin duda que David, ¿verdad?, fue el autor intelectual. Y entonces era un hombre valioso, diría el Eteo. Incluso David, cuando llegó de la guerra, le había pedido que fuera a su casa a dormir con su mujer, porque él sabía lo que había hecho.
pero él no quiso, durmió ahí, ¿cierto?, afuera del palacio porque era un hombre muy valioso. Y por tanto, David hizo todo lo que pudo hacer para poder acallar y poder de alguna forma esconder su pecado. Pero la Sagrada Escritura nos informa que Urías Eteo murió, tal cual lo había craneado David. David pensó que ya había pasado todo lo peor, pero Dios en su inmensa misericordia fue, digamos, y mandó Dios al profeta Natán. Y Natán le cuenta una historia a David, y la historia es que había un hombre que tenía muchas ovejas, pongamos un ejemplo 100, y había otro hombre que era muy pobre y solo tenía una ovejita. Y el que tenía 100 ovejas o muchas ovejas le llegó familia, le llegaban familiares a visitarle. Y por tanto la costumbre era matar un animal para poder festejar y poder de alguna manera congraciarse con aquellas visitas. Pero este hombre que tenía muchas ovejas, muchos animales, no mató de su majada, sino que decidió matar solamente al que tenía una. Cuando David escuchó esta historia, entonces David se enojó, se enfureció, y él dictó sentencia: ese hombre debe morir. Entonces el profeta Natán lo miró fijamente a los ojos y le dijo: tú eres aquel hombre. Cuando David escuchó su propia sentencia que él mismo se había dado, ese hombre debe morir, y sin duda que David debía morir, David cayó completamente desarmado. Hay una autora cristiana, Elena de White, en un libro muy, muy breve pero muy profundo, que se llama Camino a Cristo. Ella dice que muchas personas hoy día tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué significa la conciencia cauterizada? Que son insensibles. ¿Insensibles a qué? Insensibles a la voz del Espíritu Santo. Hay muchas personas que hoy día intentan acallar sus conciencias. Han pecado, pero intentan acallar su conciencia. Intentan engañar. Pueden engañar a los seres humanos, pero desde el punto de vista de la revelación bíblica no podemos engañar a Dios, porque Dios está arriba y todo lo ve. Y por eso la Biblia habla del temor a Dios. Ustedes saben que los judíos, cuando entran a la sinagoga, se ponen un gorrito que están visto aquí hacia atrás. Ese gorrito se llama kipá. Y un día le pregunté al rabino, fui a la sinagoga judía en Argentina y le pregunté a un rabino qué significa la kipá. Y él me dijo en simples palabras: la kipá es que cuando nosotros nos ponemos este gorrito, ¿cierto?, significa que estamos en la presencia de Dios. Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Dios está arriba sobre todas las cosas y Dios lo mira y lo escudriña todo, incluso nuestra mente y nuestros corazones. Y entonces David había olvidado de eso, que Dios lo mira todo. Y por más que David ayunó, se arrepintió, ¿verdad? Porque existen dos tipos de arrepentimiento. Uno es contrición, y contrición es cuando una persona siente tristeza sincera, honesta, de haber ofendido a un Dios santo. Pero también existe la atrición. Atrición, ¿verdad?, es un falso arrepentimiento, porque solamente es sentir temor por las consecuencias al castigo, a lo que pueda ocurrir, pero no es un genuino arrepentimiento, es un remordimiento. Y si pudiéramos poner un ejemplo, podemos colocar a Pedro. Pedro, cuando negó a Jesús, Jesús lo perdonó. Y Pedro, cuando Jesús le dio aquella mirada, lo penetró hasta lo más profundo de su alma. Y Pedro realmente sintió un verdadero arrepentimiento. Pero en el caso de Judas, ¿verdad?, él sintió remordimiento y finalmente terminó quitándose la vida, ¿verdad?, al ahorcarse. Entonces hay una gran diferencia entre contrición y atrición. Y por tanto, David, aunque sintió contrición y un verdadero arrepentimiento, nunca debemos olvidar que el pecado trae consecuencias. Y las consecuencias del pecado son la muerte, pero en el caso de David, ¿verdad?, fue el hijo que Betsabé llevaba en su vientre. Ese hijo no vivió, sino murió. Y por más que David oró, ese hijo murió. Y por tanto acá vemos las consecuencias que trae el pecado, el sufrimiento, el dolor. Y bajo ese contexto, bajo esas circunstancias, David compuso este hermoso salmo, que es el Salmo 51, que muchas veces nosotros yo creo que lo hemos leído. Y el Salmo 51, miren cómo empezamos al texto bíblico ahora. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme, dice, a tu misericordia, conforme a la multitud, dice, de tus piedades. Ahora, no sé si a ustedes les suenan estas palabras, pero estas palabras son exactamente las mismas que aparecen en el libro de Éxodo, el capítulo 34, el versículo 6, donde Moisés pide que Dios pase toda su bondad, pase su presencia.
Y cuando Dios pasa y Moisés se esconde tras la roca, cubriendo su rostro, entonces Dios dice que Dios es misericordioso. Jehová, Jehová, grande en misericordia y piedad, y tardo para la ira, pero grande en misericordia. Por tanto, en el capítulo 34 de Éxodo 6 muestra el verdadero carácter de Dios. Hoy día, en la actualidad, en la posmodernidad en que nosotros vivimos, se ha hecho una caricatura de Dios. Se han colocado características antropomórficas de Dios, como que Dios es un tirano, como que Dios es sotomía, una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, un Dios vengador, un Dios que mata, que es despiadado, como un guerrero, ¿cierto? Pero el Dios del Nuevo Testamento es puro amor, es pura paz, es un Dios perdonador. Pero en realidad, mis queridos amigos, la Biblia dice que el carácter, la esencia de Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por tanto, en Dios no hay mudación, no hay cambio. Quienes cambian son los seres humanos, pero Dios no cambia. Y aquí en Éxodo capítulo 34, el verso 6, muestra a Dios su verdadero carácter. Dios es misericordioso, sin duda alguna, pero también es justicia. Y uno de los salmos dice que la justicia y la misericordia se abrazaron y se besaron. Y sin duda el carácter de Dios tiene ambos elementos. Son la cara de una misma moneda. Dios es misericordioso, pero también es justicia. Y que no tendrá por inocente al culpable. Y podemos ver gráficamente en la experiencia de David esta alusión a este texto, esta explicación más práctica, más vívida, en el sentido de que Dios perdonó a David, sin duda. David debía haber muerto, pero Dios le perdonó. Pero también Dios es justicia. Y el hijo, digamos, que del acto pecaminoso de adulterio, pero además de haber asesinado a un hombre, no materialmente, pero desde el punto de vista intelectual, de haber planificado, ¿cierto?, aquel asesinato, lo hacían culpable. Tenía las manos manchadas con sangre. Pero Dios le perdonó porque se arrepintió de corazón. Pero también tuvo que aceptar las consecuencias. Ahí está. Dios es amor, Dios es piedad, Dios es misericordioso, pero también es justicia. Por tanto, acá plenamente David está claramente aludiendo, la base del primer versículo del Salmo 51 es misericordia y además piedad y misericordia. Dios es amor, mis queridos hermanos. Y David parte de esa perspectiva. Dios es amor, Dios es misericordia y Dios está dispuesto a perdonarnos. Si ustedes pueden mirar, siempre la invitación bíblica es que Dios quiere que estamos. Por tanto, acá muestra el verdadero carácter de Dios. Dios está dispuesto a perdonar. Y es interesante que cuando leemos el versículo, la segunda parte del verso número 2, dice, borra, dice, mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame, dice, de mi pecado. 3 palabras importantes. Primero, borrar. Segundo, lavar. Y tercero, limpiar. Ahora, si ustedes pueden darse cuenta, todas estas palabras, ¿verdad? No son, sino que acá nosotros vemos claramente el lenguaje del santuario. Aquellos que son estudiosos de la Escritura, y si usted no ha estudiado la Escritura a profundidad, cuando el Señor erigió un tabernáculo en el desierto, Dios también dio leyes de salud. Curiosamente, estamos hablando de muchos siglos, y ya ellos conocían leyes de salud. Cuando una persona, la verdad, tocaba a una persona que había fallecido, quedaba inmunda y tenía que hacer cuarentena. Hoy día estamos viviendo una situación compleja, y esa situación compleja que nosotros estamos viviendo hoy día es este famoso coronavirus, ¿no es así? Ustedes saben que el coronavirus no es un ser vivo, sino más bien es una molécula de proteína cubierta, ¿verdad?, con lípidos, o sea, con grasa, y que generalmente se adhiere a la mucosa de la boca, de la nariz o de los ojos. Y al entrar hace mutación y de alguna manera altera, ¿cierto?, el ADN, digamos, de la mucosa, y las células se descontrolan y comienzan a multiplicarse rápidamente. Y entonces mucha gente hoy día está haciendo cuarentena, ¿cierto?, por esta situación. Y es por ello que nosotros podemos ver acá cómo está haciendo grandes
grandes estragos, ¿verdad? Si así podemos llamar, pandemia. Bajo esa perspectiva, nosotros podemos señalar que esta pandemia, ¿cierto?, está trayendo bastante molestia al mundo. Todo el mundo está en la casa, pero ya la Biblia hablaba de cuarentena. Si ustedes miran el capítulo 11, 12, 13, 14 y 15 de Levítico, nos hablan de una especie de binomio. En un momento una persona que era pura, era considerada pura, podía ser impura, y alguien impuro podía ser puro. O sea, el estado cambiaba dependiendo de las circunstancias. Si tocabas a un cadáver, si una mujer, ¿verdad?, en su periodo menstrual derramaba sangre, un hombre derramaba semen, o alguien tenía en su casa con lepra o tenía lepra, debía apartarse del campamento y salir de la presencia de Dios, ¿verdad?, hacia afuera, hacer cuarentena, y luego cuando volvía debía lavarse con agua. O sea, ahí tenemos los conceptos de purificación y de limpiarse, lavarse, ¿no es así? De alguna manera de eliminar la enfermedad. Pero estas reglas de higiene que estamos hablando de más de 3.000, 4.000 años de antigüedad, ya existían en el pueblo de Israel. Yo conversaba el otro día con un amigo que vive en Israel hoy día, y él me contaba que le chocó un poco que cuando él iba a comprar a un supermercado, la persona que le atendía le tiraba las monedas. Y entonces a él le pareció una falta de respeto. Pero después se dio cuenta que el judío tiene tan instaurado esa idea de la purificación que él trata de quiere tener el menor contacto con otra persona. Y ustedes ven que donde hoy día el coronavirus ha ido decreciendo en los países orientales, porque ellos culturalmente no tienen la costumbre de abrazarse, de besarse, de estar de piel, sino que ellos son más de tener más distancia, ¿me entienden ustedes? Y por tanto ahí está retrocediendo. Pero en los países como Italia, España ha proliferado grandemente porque son más efusivos, el latino es más de piel, ¿verdad? Más cercanía. Entonces acá vemos cómo el pueblo de Israel, digamos, tenía cierta distancia por poder contaminarse. Pero no solamente la contaminación en el Antiguo Testamento tenía una connotación de una enfermedad, de una plaga externa, sino que era una evidencia, era una señal, era una forma pedagógica externa para mostrar algo interno, algo inherente, que es el pecado. En realidad, la verdadera epidemia, el verdadero problema de la humanidad es el pecado. Ahora, acá nosotros podemos ver que en el capítulo 16, ahí, ¿verdad?, está el llamado día de la expiación, el Yom Kippur, el Yoma, ¿verdad?, que celebran los judíos, ¿verdad?, donde ese día el santuario era purificado, dice, de las inmundicias de los hijos de Israel y del pecado. Era eliminación del pecado. Por tanto, lo que está diciendo este texto en el Salmo 51 es que el pecado puede ser eliminado. Hay una autora cristiana, Elena de White, que dice que el pecado no es por herencia, no se transmite genéticamente, sino que dice que el pecado se contagia. Bueno, esta autora cristiana tiene toda la razón, porque en el Antiguo Testamento la idea de la impureza era de contagio, era de alguna forma de ser impuro, ¿verdad? Contagiarse, ¿verdad?, con el pecado y pasar a un estado de impureza. Es la misma idea. Pero acá el texto claramente está diciendo que el pecado sí se puede limpiar, sí se puede lavar, sí se puede eliminar. Por tanto, hay varios autores que han intentado traducir este texto como que está hablando del pecado original. ¿Qué es el pecado original? En simples palabras, el pecado original es que nosotros, de que nacemos, somos pecadores por el solo hecho, de nacer. El pecado de Adán y Eva es imputado, colocado sobre todos los bebés que nacen, es imputado. Y por el solo hecho de ser imputados, ellos son culpables. Pero déjenme decir una cosa, que la Biblia no habla de pecado original. Es un concepto, una idea ajena al texto bíblico. Porque la Biblia sí dice que el pecado se puede eliminar, se puede lavar, se puede limpiar. O sea, puede ser eliminado. Por tanto, no nacemos pecadores. Nacemos con propensiones al pecado, con tendencias al pecado o con una naturaleza debilitada. Pero eso no significa que somos pecadores. Nos convertimos en pecadores
cuando tenemos conciencia, cuando tomamos elecciones. Por eso que Juan, primera de Juan, nos aclara que la infracción de la ley es pecado, o pecado es infracción de la ley, porque el pecado son actos pecaminosos, no es tanto un estado como algunos creen, sino que son acciones cuando uno decide conscientemente pecar. Algunos dicen que Martín Lutero dijo alguna vez, no podemos evitar que los pájaros revoloteen por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido. No podemos evitar que las tentaciones, bien digo, vengan a nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. O sea, no podemos evitar que las tentaciones vengan, pero sí podemos resistir las tentaciones. ¿Me hago entender? ¿Me explico? Por tanto, no está hablando, o la Biblia nunca habla de pecado original. Y aún el texto que más aclara esto, cuando vamos a Ezequiel capítulo 18, lo deja muy en claro. El pecado del padre no será llevado por el hijo. Si el padre peca, él va a morir por su propia responsabilidad. Pero el hijo no va a cargar con el pecado del padre. Y si el hijo hace lo bueno, ese hijo va a vivir. Y viceversa, el padre no llevará el pecado del hijo. ¿Por qué? Porque la salvación y la responsabilidad es un acto individual, no colectivo. Y este salmo está dejando claramente en claro la responsabilidad individual. Y déjenme decirles algo más. Si ustedes se dan cuenta, siempre David habla en singular y en primera persona. No habla en forma colectiva, no habla de la humanidad, habla de él. Y eso da a entender que el pecado no es original, sino que el pecado es una responsabilidad. Ten piedad de mí, ¿no es así? Luego David dice, borra mis rebeliones, lávame, límpiame. ¿A quién? A mí, no a él ni a ellos. ¿Me hago entender? Entonces no hay tal de pecado, digamos, original, sino que el pecado puede ser limpio. Ahora, si nosotros avanzamos un poco más, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce que ha pecado. Apunta a la misericordia, a la piedad de Dios. Luego él sabe que Dios puede lavar y tiene el poder para limpiar el pecado, pero luego él reconoce. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer que hemos pecado, que no somos pecadores por naturaleza, sino por elección. Y en esa elección consciente que hacemos nos volvemos pecadores. El pecado controla nuestras vidas, pero aquí debemos reconocer nuestros pecados. Y en esa idea maravillosa está el texto más polémico que vamos a leer a continuación, que está en el verso 5 de nuestras Biblias. Aquí dice, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Y acá muchos interpretan, como ya lo hemos ido mencionando, de que el pecado, acá está hablando del pecado original porque dice, en maldad he sido formado. Lo que está diciendo en realidad David es que ha sido moldeado. Su madre, ¿verdad?, por elección se convirtió en pecadora y él ha sido moldeado. Recuerden que somos moldeados por contemplación. Y la contemplación de su madre es imperfecta y por tanto él fue formado, digamos, por una enseñanza, digamos, de equivocación, de pecado. Eso es lo que está diciendo, porque si no estaría contradiciéndose los primeros versículos que se puede limpiar, lavar el pecado. No lo diría. Y que es singular, habla en singular, habla en posesivo, por tanto, no está hablando, la Biblia no hay contradicción. Y cuando dice luego el texto, siguiendo la idea del verso 5, dice, y en pecado me concibió mi madre. Está hablando, él nació siendo pecador. Lo que está dando a entender de personas que por elección decidieron pecar y por tanto él, digamos, tomó esa brecha, digamos, de la pecaminosidad. Pero no es que nació en pecado. No somos pecadores por naturaleza, sino por elección, mis queridos amigos. Por tanto, eso es el contexto de lo que esto está hablando. Finalmente, me salto varios versículos para ir terminando ya. Verso número 6, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Este texto nos recuerda a Isaías capítulo 1, donde Dios nos invita, dice, vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Así? Dios nos invita, el pecado puede ser subsanado, puede
¿Puede sanarte la persona? Sí. ¿Puede abandonar el pecado? Y eso es lo que tenemos que entender. Y finalmente, el texto nos invita a crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Finalmente, mis queridos amigos, David apela a que Dios pueda colocar no una nueva naturaleza, sino que la naturaleza debilitada la pueda fortalecer y la pueda transformar. No existe una doble naturaleza. Eso es una idea ajena a la Sagrada Escritura. Eso es una idea más griega, ¿cierto? Más filosófica, de alma y cuerpo. No existe dicotomía en el ser humano. En el pensamiento hebreo bíblico, el hombre es una unidad indivisible. El hombre es un ser integral multidimensional. Por tanto, no hay alma y cuerpo. El alma es el cuerpo y el cuerpo es el alma. Es un todo, es un todo. Y el soplo de vida no es alma cuando que sale del cuerpo y está consciente. El soplo de vida es el carácter, es la información de toda la vida que Dios cuando uno muere se la lleva. El soplo de vida es el que hace que nos podamos mover y pues es el aliento de vida que nos da el movimiento, el pensamiento y todas las facultades, digamos, superiores que tenemos. Por tanto, cuando aquí, habla de que Dios crea en mí un corazón limpio, la mente, habla del carácter, habla de transformación de los pensamientos, de las concupiscencias, ¿verdad? Y hay un texto muy hermoso en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, capítulo 36, que habla de que Dios quiere colocar un espíritu limpio dentro de nosotros. Dios quiere de alguna manera para que guardemos sus leyes y sus mandamientos. O sea, Dios quiere recrear. En la última instancia, lo que quiere hacer Dios es, de alguna manera, la justificación por la fe que está hablando acá, es, de alguna forma, transformar al hombre a imagen y semejanza de Dios. Muchos autores dicen que el hombre perdió casi, no completamente, la imagen de Dios en su vida. Pero Dios y Jesucristo vinieron para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Ese es el propósito del cielo. Restauración, aquí, en esta tierra. Y por tanto tenemos que abandonar el pecado. Y sí se puede hacer, ¿verdad? Y no es perfeccionismo como algunos creen, sino más bien es realismo bíblico que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos abandonar el pecado. Nosotros podemos ser transformados a una vida nueva. Nicodemo fue de noche a ver a Jesús y le hizo la pregunta, ¿verdad? Maestro, ¿verdad? Tú que, ¿cierto? Lo sabes todo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, Nicodemo, tú debes nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo yo siendo un hombre viejo puedo introducirme en el vientre de mi madre? Eso es imposible. Nicodemo, no estás entendiendo, eres maestro, teólogo, y no sabes. El viento sopla de donde quiere, más no sabes a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. El viento hace una obra invisible. Mueve los árboles, mueve el pelo, pero no le podemos ver porque es invisible a nuestros ojos. La obra del Espíritu Santo es invisible. Va trabajando internamente en el corazón de lo va regenerando, lo va limpiando. Y segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y Miqueas capítulo 7 dice que Dios echa nuestros pecados al fondo de la mar y no se vuelve a acordar nunca más de nosotros. Ustedes saben que la fosa más grande del mundo está frente a la isla de las Marianas. Mide 11 kilómetros, o sea, 11.000 metros, ¿cierto? En el mar Visal. El mar Visal es después de 5.000 metros, hay quebradas, ¿cierto? Profundas, oscuras, ¿cierto? Que nadie prácticamente ha podido llegar. Solamente un submarino llegó y tuvo que regresar. Es muy, muy profundo. Bueno, Dios echa allí nuestros pecados. O sea, nunca más se vuelve a acordar de ellos. Borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que está hablando este salmo. Borrón y cuenta nueva. Jesús espera lavarnos y limpiarnos de todos los pecados. La sangre de Cristo, dice Apocalipsis, nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos. Y este salmo está hablando justamente de aquello. Hoy día estamos viviendo una situación difícil del coronavirus, una epidemia, una pandemia. Y todas las personas están muy asustadas, nadie sale de sus casas, todos están en cuarentena. Pero yo quisiera decirles que la gente ha olvidado por siglos que hay una pandemia que es más terrible que la del coronavirus. El coronavirus puede llevarte vida biológica, puede llevarte a la muerte, sin duda que es así, o puede crearte una enfermedad. Pero no te olvides que el pecado no solamente puede quitarte la vida biológica, sino la vida eterna, que es más importante, la muerte segunda.
Y por tanto, tenemos que tomar conciencia que la peor epidemia que vive este mundo no es el coronavirus, sino el pecado. Y muchas personas no han tomado consideración de esto. Y por tanto, como dice el profeta Jeremías, aunque te laves las manos con lejía, con ceniza, con jabón a montones, tu pecado permanece delante de mí. El pecado es algo intrínseco, algo inherente, por elección, por hábito. Hay gente que está habituada a pecar y lo ha interiorizado en su carácter, en su mente. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo y necesitamos lavarnos con el jabón no de glicerina que tienes en tu casa, no el jabón, ¿cierto?, que tienes ahí líquido, o el jabón, digamos, con alcohol, ¿cierto?, sino más bien necesitas lavarte con el jabón de Jesucristo, con la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Esta es la peor epidemia, que es el pecado, y necesitamos tomar conciencia de ello. Necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que espero que haya sido interesante este tema para ti, puedes estudiarlo y seguir profundizando en él, pero lo más importante es que acepta a Cristo como tu único Salvador personal. Dios te bendiga. Amén.